Jóvenes, muy buenos días. Los saludo deseándoles que hayan tenido un buen descanso durante este periodo de receso. Espero que se encuentren bien de salud, al igual que sus familias, y que estén cumpliendo con las normas de cuarentena para evitar el contagio de coronavirus. Como pueden ver, he implementado la herramienta virtual de videotutoriales para que estemos en contacto durante la socialización de los conceptos básicos en las diferentes temáticas de química para las clases virtuales durante el tiempo que estemos en cuarentena. Espero que estén cumpliendo con las normas de cuidado y autoprotección para que entre todos salgamos de esta situación. Para el día de hoy les hablaré de la tabla periódica. La tabla periódica es una herramienta fundamental en el estudio de la química. Está constituida por alrededor de unos 110 a 120 elementos. Dependiendo de la editorial que haya formulado su tabla, podemos encontrar algunas que pueden tener 103 elementos como esta, o pueden variar entre 110, 115 y 120 elementos. Por ahora utilizaremos esta tabla básica con 103 elementos. Como pueden ver, la estructura de la tabla periódica tiene un diseño que obedece a ciertos criterios científicos. Así. La estructura de la tabla periódica se diseñó de acuerdo con la ley periódica. Esta ley plantea que el orden y la organización de la tabla periódica obedece al incremento creciente de los números atómicos de cada uno de los elementos que conforman la tabla periódica. Como pueden ver en esta imagen, tenemos el hidrógeno, que es el primer elemento en la tabla periódica, seguido del helio. Posteriormente encontramos el litio, berilio, boro, carbono, nitrógeno y así sucesivamente. Podemos evidenciar en este ordenamiento que estos elementos tienen un correspondiente número atómico, el cual va creciendo a medida que avanzamos en la estructura de la tabla periódica. A esto se le conoce como ley periódica. Este concepto de ley periódica también corresponde con el crecimiento de las diferentes configuraciones electrónicas para cada uno de los elementos químicos, teniendo como base que la diferencia entre cada configuración electrónica de un átomo y otro es de un electrón de diferencia. Por otra parte, para el diseño y la estructura de la tabla periódica tendremos tres parámetros para explicar. El primero dice que la tabla periódica tiene 18 columnas llamadas grupos. 18 columnas llamadas grupos o familias. Observemos dónde se encuentran localizadas estos grupos o familias. En esta imagen podemos observar las 18 columnas que hacen parte de la estructura de la tabla periódica. Columnas verticales, desde 1 hasta 18. Para efectos prácticos del estudio de la teoría de enlace químico, tenemos en cuenta que estas 18 columnas o grupos se dividen a su vez
en dos pequeños grupos, o subgrupos mejor. El grupo A y el grupo B. El grupo A está constituido por 8 grupos o familias que se encuentran ubicadas 2 al lado izquierdo de la tabla periódica. Tenemos acá el grupo 1 y 2A y 6 grupos al lado derecho de la tabla periódica desde el 3 hasta el 8A. Estos hacen parte del gran grupo de los elementos A. Por otro lado tenemos el subgrupo B de la tabla periódica, que se encuentra ubicado en el centro de la tabla, como podemos ver acá. Está constituido por 10 grupos o familias que van desde el 3 hasta el 2B. Esto quiere decir que en la tabla periódica hay una posición determinada para cada uno de los elementos en uno de estos grupos, ya sea A o B. El siguiente parámetro para la organización de la tabla periódica son los periodos. Está constituida por 7 filas horizontales que empiezan en un metal alcalino y terminan en un gas noble. Tenemos en esta imagen nuevamente la ubicación de los periodos. Está constituida la tabla periódica por 7 filas horizontales o periodos. Cada una de estas filas horizontales está constituida por un número determinado de elementos. Para el primer periodo tenemos 2 elementos, para el segundo periodo tenemos segundo y tercer periodo tenemos 8 elementos, para el cuarto y quinto tenemos 18 elementos y para el sexto y séptimo tenemos 32 elementos. En este caso, como se puede observar acá, según la imagen, el sexto periodo y el séptimo tienen una gran diferencia. Tenemos un segmento de los periodos 6 y 7 que sale de la tabla periódica. Esta decisión de separarlos del bloque principal se tomó para hacer más práctica y más presentable la tabla periódica. Luego veremos cómo estos elementos realmente deben de estar ubicados en ella. Observemos acá. En este punto tenemos el elemento, la posición correspondiente al lantano. Como pueden observar acá, dice que en este punto debería estar ubicado el segmento de los elementos que van desde el número atómico 57 hasta el 71, o sea, este segmento de acá. Quiere decir esto que este segmento debería estar en esta sección de la tabla. Si lo pusiésemos ahí, deberíamos de correr toda esta estructura hacia la derecha, haciendo que la tabla se hiciese mucho mayor en tamaño horizontal. Al igual que este segmento, tenemos acá el segmento de los actínidos que van desde el 89 al 103. Todo este segmento, al igual que los lantánidos, que son la fila anterior, deberían de estar en esta sección de la tabla periódica. Pero como dije anteriormente,
se decidió extraerlo de la sección para hacer mucho más práctica y más presentable el manejo de la tabla periódica. Por lo tanto, cada que observemos la tabla periódica, tenemos que asumir que estos segmentos realmente pertenecen a esta sección. Bien. En tercer lugar, tenemos el tercer elemento que hace parte de la tabla periódica, llamado bloques. Los bloques son segmentos de la tabla periódica, constituidos por varios grupos, dependiendo la ubicación de los electrones de valencia de cada uno de los elementos que constituyen los diferentes bloques. Podemos encontrar 4 bloques: el bloque S, el bloque SP, el bloque SD y el bloque SF. Acá podemos observar los diferentes bloques. El bloque S, constituido por los grupos 1 y 2A. Cada uno de estos elementos que hacen parte de este bloque tienen sus electrones de valencia ubicados en los subniveles S. En segundo lugar, tenemos el bloque SP, ubicado en esta región verde. Todos los elementos del grupo del bloque SP tendrán sus electrones de valencia en los subniveles S y P. En tercer lugar, tenemos el bloque SD en el centro de la tabla periódica. Está conformado por 20 elementos. Estos elementos que hacen parte del bloque SD tienen sus electrones de valencia en los subniveles S y D. Y en cuarto lugar tenemos el bloque SF, delimitado por la zona morada. Aquí podemos encontrar los elementos cuyos electrones de valencia se hallan en los subniveles S y F. Bien, como podemos observar entonces, cada uno de los elementos de la tabla periódica, de acuerdo a esta estructura, ocupa un lugar determinado por un periodo, por un grupo y por un bloque. Quiere decir que si quisiéramos definir los 3 parámetros para cada elemento, tomaríamos como ejemplo el bromo en este caso. Si nos piden que determinemos a qué grupo, a qué bloque y a qué periodo pertenece el bromo, basta con observar su ubicación en la tabla periódica. Diríamos entonces que el bromo está en el grupo 7A, en el periodo número 4 y en el bloque SP. Miremos acá. Esta sería la posición del bromo. Grupo 7A, periodo 4 y bloque SP. Podemos hacerlo también para un elemento de transición. Los elementos de transición son aquellos que están en el centro de la tabla periódica y
cuyos electrones de valencia se encuentran en los subniveles S, D y SF. Para este caso, tomaremos como ejemplo el titanio. El titanio se encuentra, por lo tanto, en el grupo 4B, en el periodo 4 y en el bloque SD, que corresponde a esta región. De acuerdo con estos criterios, en clase se hizo una actividad para identificar estos parámetros para diferentes elementos. Basta con revisar los ejercicios de clase y recordar estos conocimientos. Bien. A continuación, miraremos la relación que existe entre la configuración electrónica de cada uno de los elementos y su ubicación en la tabla periódica. Como veremos a continuación, existe una relación directa entre estos dos parámetros. Primero, el número del periodo al que pertenece un elemento es igual al número de niveles de energía que tiene éste en su configuración electrónica. Repito, el número del periodo que ocupa un elemento en la tabla periódica es igual al número de niveles que tiene en su configuración electrónica. Miremos acá. Para esto vamos a analizar el cloro. El cloro, número atómico 17. Por lo tanto, tiene 17 electrones que debemos de distribuir en su configuración electrónica, quedando de esta manera: 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 y 3p5. De acuerdo con el primer parámetro, nos dice que el número de niveles de la configuración electrónica representada por los coeficientes en cada configuración corresponden con el número del periodo, según la ubicación del elemento en la tabla periódica. En este caso, en la configuración del cloro podemos observar que tiene 3 niveles de energía. Al comparar su ubicación en el periodo de la tabla periódica, podemos observar que el cloro se encuentra ubicado efectivamente en el periodo número 3. Recuerden que los periodos son las filas horizontales, por lo tanto el cloro pertenece al periodo número 3, demostrando que existe una correspondencia con los niveles de energía según su configuración electrónica. Podemos hacer el análisis para el calcio también. El calcio, su número atómico 20, por lo tanto tiene 20 electrones para su configuración electrónica, quedando de esta manera. El calcio tendrá configuración electrónica 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2. Como podemos observar, en esta configuración electrónica, para el calcio existen 4 niveles de energía. De acuerdo con el parámetro visto anteriormente, el calcio debe estar ubicado en el periodo número 4 de la tabla periódica. Acá tenemos el calcio
Como se puede observar, se encuentra ubicado efectivamente en el periodo número 4. De acuerdo con este criterio, podemos ubicar entonces cualquier elemento en la tabla periódica según su ubicación y relacionarlo con el número de niveles de energía que éste posee en su configuración electrónica. Podríamos decir, sin temor a equivocarnos, que el oro en su configuración electrónica debe tener 6 niveles de energía, o que el berilio debe tener 2 niveles de energía. Aplica igual para los elementos de tantánidos y actínidos. En este caso, para el protactinio, este elemento ubicado en el periodo número 7 nos indica que el protactinio tiene en su configuración electrónica 7 niveles de energía. En segundo lugar, tenemos que los elementos de la tabla periódica ubicados en cada grupo tendrán una correspondencia con el número de electrones de valencia que hay en su configuración electrónica. Primero aclarar que los electrones de valencia son aquellos que se hallan en el último nivel de energía de la configuración electrónica. Quiere decir que para el cloro sus electrones de valencia serán 7, que corresponde con la sumatoria de los electrones del último nivel de energía. 5 en el subnivel P del nivel 3 y 2 en el subnivel S del mismo nivel. Al sumar estos electrones, definimos que el cloro tendrá 7 electrones de valencia. Por lo tanto, según este criterio, el cloro debe estar ubicado en el grupo número 7. Recordemos que el número del grupo corresponde con los electrones de valencia. Este criterio también aplica para los elementos del grupo B. Miremos el caso del escandio. El escandio tiene 21 electrones que, de acuerdo a la configuración electrónica, están ubicados de la siguiente manera: 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 y 3d1. Según los criterios de configuración electrónica, los electrones de valencia para el escandio, que es un elemento de transición por tener dichos electrones en los subniveles S y D. Debemos entonces de sumar los electrones que se hallan en el subnivel 4S y en el subnivel 3D. Por lo tanto, tenemos en el 4S 2 electrones y en el 3D 1, para un total de 3 electrones de valencia. Quiere decir que el escandio debe estar ubicado en el grupo número 3. Y acá lo tenemos. El escandio, que tiene 3 electrones de valencia, ubicado en el grupo
3B. Podríamos hacer el análisis para otros elementos. Miremos el calcio. De acuerdo con su ubicación en la tabla periódica, pertenece al grupo 2A. Y acá podemos observar que según la configuración electrónica del calcio, su último nivel de energía es el 4, en cuyo caso tiene 2 electrones en el subnivel S. Por lo tanto, para el calcio, según esta última configuración electrónica, tendrá 2 electrones de valencia. De acuerdo con esto, el calcio, como dijimos anteriormente, está ubicado en el grupo número 2A de la tabla periódica. Acá tenemos el caso del lantano, ubicado en esta posición. El lantano es un elemento de transición. Para los elementos de transición, como dijimos anteriormente, tienen sus electrones de valencia en los subniveles SD o SF. Para el caso del lantano los tendrá en SD. En este caso, el lantano, según su posición en la tabla periódica, pertenece al grupo 3B. Esto quiere decir que el lantano debe tener 3 electrones de valencia para que correspondan con su grupo en la tabla periódica. Mirando su configuración electrónica, el lantano con 57 electrones, al analizar su última configuración electrónica, observamos que tiene efectivamente electrones en el subnivel 6S y en el subnivel 4F. Por lo tanto, los electrones de valencia del lantano se determinan por la sumatoria de estos dos subniveles, 2 en S y 1 en F, para un total de 3 electrones, demostrando nuevamente la correspondencia que hay entre electrones de valencia y el número del grupo en el cual está ubicado este elemento en la tabla periódica. De acuerdo con este criterio, podemos entonces determinar los electrones de valencia para cualquier elemento en la tabla periódica solamente con observar el grupo en el cual está ubicado en dicha tabla periódica. Por ejemplo, el aluminio, sin ser necesario observar su configuración electrónica, sin temor a equivocarnos, podemos decir que tiene 3 electrones de valencia. El selenio tendrá 6 electrones de valencia. El magnesio tendrá 2 electrones de valencia. El níquel tendrá, en este caso, 8 electrones de valencia. El zinc, 2 electrones de valencia. Bien. En tercer lugar, tenemos que existe una correspondencia directa entre los bloques donde se han ubicado los diferentes elementos de la tabla periódica y los subniveles donde se hallan los electrones de valencia. Quiere decir que para el caso del cloro, cuyos electrones de valencia se encuentran en los subniveles S y P, podemos ver claramente que el cloro, podemos decir claramente que el cloro pertenece al bloque SP. Y tenemos aquí el cloro ubicado efectivamente en el bloque SP.
Para el caso del calcio, pertenece al bloque S, por estar ubicado en esta posición. Y al observar su configuración electrónica veremos que el calcio tiene sus electrones de valencia en el subnivel S. Para el caso del escandio, sus electrones de valencia están ubicados en S y D. Quiere decir que el escandio estaría ubicado en el bloque SD. Efectivamente, el escandio se encuentra ubicado en el bloque SD. Para el caso del lantano, según su posición, está en el bloque SF, corresponde a esta región, y de acuerdo con su configuración electrónica, efectivamente sus electrones de valencia están en los subniveles S y F. De esta manera concluimos entonces el repaso sobre tabla periódica. Se les recomienda que revisen los ejercicios de clase donde practicamos estos criterios. Para efectos prácticos, sugiero que tomen diferentes elementos de la tabla periódica y determinen para cada uno de ellos estos tres parámetros de acuerdo a su ubicación en la tabla periódica: grupo, periodo y bloque. Para este caso, o su correspondencia con la configuración electrónica, niveles de energía, electrones de valencia y subniveles de sus electrones de valencia. Bien, jóvenes, de esta manera concluyo este video y nos veremos en una próxima ocasión. Les deseo mucha protección y espero que estén atentos para los próximos videos. Hasta la próxima.